Durante milenios, la historia oficial nos dijo que la sabiduría sagrada femenina fue suprimida, marginada o, en el mejor de los casos, dulcificada en figuras secundarias. Nos dijeron que la verdad sobre Magdalena se reduce a unos pocos párrafos en textos aceptados. Pero hay algo que fue borrado del tiempo: la memoria de un origen tan antiguo que reescribe cada mito, cada enseñanza. Un origen que no está en las sinagogas ni en los templos conocidos, sino en la vibración de una tierra perdida y en el linaje de una sacerdotisa cuyo nombre fue malinterpretado a propósito. No hablamos solo de un secreto oculto, sino de la plantilla fundamental para la armonía de la humanidad. Se trata de una geografía sagrada que antecede a la historia escrita, el continente de Lemuria. Si la verdadera clave para la sanación global reside en el recuerdo de la sabiduría sagrada femenina que une a Magdalena y Lemuria, ¿qué otra cosa esencial para tu propia vida se te ha obligado a olvidar? Año 33 de nuestra era. Las colinas de Judea arden bajo un sol implacable. En una cueva oculta, entre rocas milenarias, una mujer de cabello oscuro y mirada profunda sostiene entre sus manos un pergamino que no debería existir. No es un texto cualquiera, es la memoria viva de un linaje que atraviesa océanos de tiempo. Su nombre es Miriam de Magdala, Magdalena, para la historia que vendría. Pero quienes la conocen de verdad saben que ese nombre lleva impreso un código mucho más antiguo, un código que no nació en Galilea, ni siquiera en Egipto. Nació en una tierra que ya no aparece en ningún mapa, una tierra que la geología moderna aún debate, pero que las tradiciones orales de decenas de culturas recuerdan con asombrosa coherencia. Lemuria, la continente madre, la cuna de la espiritualidad femenina antes de que cualquier religión patriarcal escribiera su primera ley. Magdalena no llegó a la vida de Yeshua como una seguidora más. Llegó como portadora de algo que él reconoció al instante: la iniciación lemuriana, esa transmisión sagrada que convierte el conocimiento en sabiduría viva y la sabiduría en sanación colectiva. Ella no aprendió de él. Ambos bebieron de la misma fuente ancestral, y esa fuente tiene un origen que la historia ha intentado borrar durante milenios. Pero antes de revelarte cómo se conectan estas dos fuerzas, Magdalena y Lemuria, necesitas entender algo fundamental, algo que cambiará la forma en que miras cada texto sagrado, cada figura femenina silenciada, cada misterio espiritual que alguna vez te pareció inaccesible, porque lo que viene no es solo historia, es memoria celular, y está a punto de despertar en ti. En 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Saman encontró una vasija de barro rojo cerca del pueblo de Nag Hammadi. Dentro había 13 códices de papiro, textos que habían permanecido ocultos durante más de 1600 años. Entre ellos estaba el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe. Lo que estos manuscritos revelaron sacudió los cimientos de la narrativa oficial. En el Evangelio de Felipe se lee algo que la iglesia nunca quiso que supieras. Yeshua besaba a Magdalena en la boca con frecuencia. Los discípulos le preguntaban por qué la amaba más que a ellos. Y él respondía algo que destroza la versión patriarcal de la historia: ¿por qué no los amo a ustedes como a ella? Pero hay más. En el Evangelio de María, ella es quien recibe las enseñanzas más profundas. Ella es quien consuela a los discípulos cuando el maestro ya no está. Y Pedro, furioso, pregunta: ¿acaso él habló con una mujer en secreto y no abiertamente con nosotros? ¿Acaso ahora debemos escucharla a ella? La respuesta es sí, pero no porque ella fuera especial por ser su compañera íntima, sino porque portaba un linaje de conocimiento que venía de mucho más atrás. Un linaje que no nació en Palestina, nació en las escuelas de misterios de Lemuria, miles de años antes de que existiera el cristianismo. Ahora bien, Lemuria no es solo un mito New Age, es una memoria registrada en tradiciones tan diversas como los textos védicos de India, las leyendas de los aborígenes australianos, los relatos polinésicos del continente perdido de Mu y las narraciones de los pueblos originarios de América. Todos hablan de una tierra ancestral en el Pacífico. Una civilización donde la energía femenina no era adorada como diosa distante, sino vivida como principio organizador de la existencia, donde los templos no tenían jerarquías, sino círculos, donde la sanación no era milagro, sino tecnología espiritual transmitida de maestra a aprendiz. Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica en 1875, fue una de las primeras en Occidente en hablar abiertamente de Lemuria. Describió una civilización que existió hace millones de años, antes de la Atlántida, centrada en el desarrollo de la intuición y la conexión con la Tierra. Pero Blavatsky no inventó nada, recopiló, tradujo,
dio voz a lo que las tradiciones orales ya sabían. James Churchward, en su serie de libros sobre el continente de Mu, publicados en la década de 1920, documentó tablillas que encontró en India, tablillas que hablaban de una civilización madre en el Pacífico, anterior a todas las demás. Una civilización donde las sacerdotisas eran las custodias del conocimiento cósmico. Y aquí es donde todo se conecta, porque Magdalena no llegó a Judea por accidente. Ella era parte de un linaje que nunca se rompió, un linaje que sobrevivió al hundimiento de Lemuria, que se refugió en Egipto, en la India, en los templos de la diosa en el Mediterráneo, y que finalmente, en el siglo I, se encontró con un maestro que también conocía esa verdad. Pero esto no es todo, porque la pregunta más importante aún no tiene respuesta. Si Magdalena portaba la sabiduría lemuriana, ¿qué fue exactamente lo que se perdió cuando su historia fue reescrita? La respuesta está en lo que los gnósticos llamaban la Sofía, la sabiduría divina femenina, no una metáfora, no un símbolo poético, sino un sistema completo de conocimiento que incluía sanación energética, alquimia interna, comprensión de los ciclos cósmicos y terrestres, y sobre todo, la capacidad de activar la divinidad interior sin intermediarios. En Lemuria, según las tradiciones que han sobrevivido, no existía la separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Cada acto era ceremonia, cada respiración era oración, y las sacerdotisas lemurianas no eran figuras de poder sobre otros, sino canales de equilibrio. Mantenían la coherencia entre la tierra y el cosmos, entre lo masculino y lo femenino, entre el hacer y el ser. Magdalena heredó esto, y cuando llegó junto a Yeshua, no llegó a aprender, llegó a co-crear, llegó a recordarle a él y a quienes lo rodeaban que la salvación no vendría de un Mesías externo, sino de la activación interna de esa chispa divina que todos llevamos. Esa chispa que en Lemuria se cultivaba desde la infancia. Pero el concilio de Nicea en el año 325 tenía otros planes. El emperador Constantino necesitaba unificar un imperio fragmentado. Necesitaba una religión centralizada, controlable, jerárquica. Y para eso, la figura de Magdalena era peligrosa, demasiado poderosa, demasiado autónoma, demasiado femenina en su esencia. Entonces, hicieron algo brutal. La borraron. No físicamente al principio. Primero la redujeron. La convirtieron en la mujer arrepentida, en la que necesitaba ser salvada, en la que lloraba a los pies del maestro. La despojaron de su linaje, de su iniciación, de su poder, y con ella borraron Lemuria. Borraron la memoria de que hubo un tiempo en este planeta donde lo femenino no era secundario, ni complementario, ni decorativo. Era fundacional. Los textos gnósticos que sobrevivieron muestran algo distinto. En el Pistis Sophia, uno de los tratados más extensos encontrados, Magdalena hace más preguntas que todos los discípulos juntos. 39 de las 46 preguntas del texto son suyas. Yeshua le responde llamándola la que ha heredado el reino de la luz, la que es más pura que todos los hombres presentes. Esto no es romanticismo espiritual, es evidencia documental de que ella no era una seguidora, era una maestra por derecho propio, y su enseñanza central, la que conecta directamente con Lemuria, era esta: el reino de los cielos no está arriba ni afuera, está dentro, y se accede a él a través del corazón, no de la mente, a través de la intuición, no del dogma, a través de la unión sagrada de los opuestos, no de la guerra entre ellos. Esa era la tecnología lemuriana, y Magdalena la trajo intacta a través de milenios, pero hubo un precio que todavía estamos pagando. Detente un momento, respira, siente lo que está ocurriendo en tu interior mientras escuchas esto, porque lo que estamos tocando aquí no es solo información histórica, es memoria, tu memoria, la memoria de tu linaje, sin importar si naciste hombre o mujer. Sin importar tu origen o tu camino espiritual, todos venimos de ese origen. Todos llevamos en nuestras células el recuerdo de un tiempo donde la sabiduría no estaba dividida en género, donde lo masculino y lo femenino danzaban en equilibrio perfecto, donde nadie tenía que pedir permiso para acceder a lo sagrado. Y todos hemos sentido la herida de esa separación, esa sensación de que algo fundamental fue arrancado de nosotros, esa búsqueda constante de algo que no podemos nombrar, pero que sabemos que existió, esa nostalgia inexplicable por un hogar que nunca visitamos en esta vida, pero que reconocemos en lo profundo. Eso es Lemuria viviendo en ti. Eso es Magdalena susurrándote desde el interior, no como figuras externas a las que debes adorar, sino como espejos de lo que ya eres y has olvidado. Cuando la historia borró a Magdalena, no solo silenció a una mujer, silenció una parte de ti. La parte que sabe sin necesidad de pruebas, la parte que sana sin necesidad de técnicas, la parte que ama sin necesidad de condiciones.
Y cuando hundieron Lemuria, literal o simbólicamente, no solo perdimos un continente, perdimos el mapa de regreso a nosotros mismos. Pero aquí está lo poderoso. Lo que fue enterrado no murió, solo esperó. Esperó el momento preciso para resurgir, y ese momento es ahora. No porque el universo así lo decidió de forma arbitraria, sino porque hay suficientes almas despiertas, suficientes corazones abiertos, suficiente hambre de verdad como para sostener esta revelación sin que vuelva a ser destruida. Tú eres parte de ese despertar. No es casualidad que estés escuchando esto. No es coincidencia que algo en ti haya resonado desde el primer segundo de este video. Es reconocimiento, es memoria celular activándose. Y lo que viene ahora te mostrará cómo esa memoria no es solo del pasado, es también del futuro. Porque el linaje de Magdalena y la sabiduría de Lemuria no vinieron solo a recordarnos de dónde venimos, vinieron a mostrarnos hacia dónde vamos. Hay un símbolo que une a Magdalena con Lemuria de una forma que pocas personas conocen. Un símbolo tan antiguo que aparece en culturas separadas por océanos y milenios, pero siempre con el mismo significado, la rosa. En la tradición cristiana esotérica, Magdalena es llamada la rosa mística, pero esa asociación no nació con el cristianismo, viene de mucho más atrás. En Lemuria, la rosa era el símbolo del corazón despierto, del amor que no es emocional ni dependiente, sino cósmico y libre, del centro energético que conecta lo humano con lo divino, sin necesidad de dogmas ni sacerdocios intermediarios. La rosa tiene una geometría sagrada perfecta. Sus pétalos se despliegan siguiendo la secuencia de Fibonacci, la misma proporción que rige las galaxias, los caracoles marinos y la estructura del ADN. Es el lenguaje de la creación misma hecho flor. Y las sacerdotisas lemurianas sabían esto. Usaba la rosa no como decoración, sino como tecnología, como portal. Cuando Magdalena unge los pies de Yeshua con aceite de nardo en el Evangelio de Juan, no está realizando un acto de devoción servil, está realizando un ritual de iniciación. El nardo es una planta sagrada asociada con la apertura del corazón y la preparación para la muerte y resurrección. Es un acto sacerdotal. Ella lo está preparando para su transformación. No como estudiante prepara al maestro, sino como igual prepara a igual. Y después de la crucifixión, ¿quién es la primera en verlo resucitado? Magdalena, en el jardín, junto a las rosas. Ella lo reconoce cuando él pronuncia su nombre, Miriam, no María, Miriam, el nombre que lleva el código de linaje. Pero hay algo más profundo aún. En la tradición sufí, existe una enseñanza secreta sobre la rosa y el ruiseñor. El ruiseñor canta toda la noche para la rosa, pero la rosa permanece en silencio. No porque sea indiferente, sino porque su perfume es su canto, su esencia es su respuesta. No necesita palabras, no necesita demostrar nada. Esa es la enseñanza lemuriana que Magdalena encarna. El poder femenino no necesita gritar para ser escuchado, no necesita luchar para ser válido, no necesita imitar lo masculino para ser respetado, simplemente es. Y en ese ser, transforma todo a su alrededor. Los textos apócrifos cuentan que después de la muerte de Yeshua, Magdalena viajó a Francia, específicamente a la región que hoy conocemos como Provenza. Allí, en una cueva en Saint-Baume, pasó 30 años en meditación profunda, 30 años transmitiendo las enseñanzas que había recibido, 30 años plantando semillas de la sabiduría lemuriana en suelo europeo. Y esas semillas florecieron. Florecieron en las tradiciones cátaras que honraban lo femenino sagrado, florecieron en las leyendas del Santo Grial, que no era una copa física, sino el útero sagrado de Magdalena, el linaje de sangre real que ella portaba. Florecieron en los caballeros templarios, que según algunas fuentes, protegían no tesoros materiales, sino conocimiento ancestral, conocimiento lemuriano transmitido por ella. La Iglesia persiguió todas esas tradiciones, las quemó, las llamó herejías, torturó y asesinó a quienes las portaban, pero no pudo borrarlas completamente, porque la sabiduría sagrada femenina no vive en libros que puedan ser quemados, vive en la tierra misma, en los ciclos lunares, en el útero de cada mujer, en el corazón sensible de cada hombre que se atreve a honrar su propio lado receptivo. Vive en ti ahora mismo mientras estas palabras despiertan algo que siempre estuvo ahí. Y eso nos lleva a la pregunta final, la pregunta que lo cambia todo. Si Magdalena logró mantener vivo el linaje lemuriano a través de persecuciones, censuras y milenios de olvido forzado, ¿qué significa eso para ti ahora, en este momento preciso de la historia humana? Significa que el ciclo está cerrándose, que estamos entrando en un tiempo de recordación masiva, que lo que fue hundido está emergiendo y que tú, al estar escuchando esto, eres parte de ese resurgimiento. No eres un espectador de esta historia, eres un portador, un eslabón vivo de esa cadena ancestral que nunca se rompió, solo se ocultó. Y tu trabajo ahora no es buscar afuera la sabiduría que te fue negada,
es reconocer que ya vive dentro de ti. Magdalena no necesita que la idealices. Lemuria no necesita que la conviertas en fantasía escapista. Lo que necesitan es que recuerdes, que despiertes, que actives en tu vida cotidiana esa tecnología espiritual que ellas representan. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Se ve en confiar en tu intuición, aunque el mundo te pida pruebas racionales. Se ve en honrar tus ciclos, aunque la productividad capitalista exija que seas máquina constante. Se ve en sanar desde el corazón, aunque la ciencia materialista no pueda medirlo. Se ve en crear desde el amor, aunque el miedo sea más rentable. Se ve en elegir la unión, aunque la separación sea más cómoda. Cada vez que eliges eso, estás siendo Magdalena, estás siendo Lemuria, estás recordando quién eres más allá de los condicionamientos, más allá de las heridas, más allá del olvido impuesto. Y cada vez que alguien más despierta a esta verdad, la red se fortalece, la frecuencia se eleva, el campo morfogenético de la humanidad se transforma, porque este no es un camino solitario. Nunca lo fue. En Lemuria no había gurús aislados en montañas. Había círculos, comunidades, redes de apoyo mutuo donde cada uno sostenía al otro en su proceso de recordación. Eso es lo que estamos reconstruyendo ahora. No una religión nueva, no otro dogma que te diga cómo vivir, sino una red de almas despiertas que recuerdan la verdad simple y poderosa. Que lo divino no está afuera, que no necesitas ser salvado, que ya eres completo, que ya eres sagrado, que ya portas todo el conocimiento que necesitas. Magdalena caminó sola durante 30 años en esa cueva, pero no estaba sola. Estaba en comunión constante con el linaje invisible que la sostenía, con las sacerdotisas lemurianas que habían caminado antes que ella, con todas las almas que caminarían después, contigo, ahora, en este momento. La sabiduría sagrada femenina no es patrimonio de las mujeres solamente, es el principio receptor, intuitivo, cíclico y amoroso que cada ser humano necesita integrar para estar completo. Los hombres que honran esto en sí mismos no se vuelven menos masculinos, se vuelven íntegros. Las mujeres que lo despiertan no se vuelven superiores, se vuelven líderes. Y cuando suficientes seres humanos recuerden esto, cuando suficientes corazones se abran a esta frecuencia, el mundo cambiará. No porque un Mesías venga a salvarnos, sino porque nosotros, juntos, recordaremos cómo salvarnos a nosotros mismos, cómo sanarnos, cómo co-crear una realidad donde Lemuria no sea un paraíso perdido del pasado, sino una posibilidad viva del presente. Ese es el verdadero mensaje de Magdalena, ese es el legado de Lemuria, y ese es el regalo que estás recibiendo ahora mismo al permitir que estas palabras toquen algo profundo en ti. Si estas verdades resonaron en tu interior, como un eco de algo que siempre supiste, pero habías olvidado, si algo en ti se activó mientras escuchabas esta historia, únete a este círculo de recordación. Aquí estamos quienes elegimos despertar lo que fue silenciado, quienes honramos el linaje sagrado que fluye en nuestra sangre y en nuestro espíritu, quienes sabemos que el regreso a casa no está en un lugar externo, sino en la profundidad de nuestro propio corazón despierto. Bienvenida, bienvenido. Ya eres parte de esto, solo faltaba que lo recordaras.